versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gracia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria al Señor. El verso 10 del capítulo 3 está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la iglesia a las potestades superiores en los lugares celestiales. Y aquí nos dice que estas cosas que tiene la iglesia, los ángeles desean, anhelan mirarlas. Oremos al Señor, hermanos, que Dios nos dé su sabiduría esta noche, que su nombre sea glorificado y que ustedes, hermanos, hayan venido al culto y se queden en el culto, que su espíritu, su alma y su cuerpo estén en el culto. Soberano Señor Jesucristo, te ruego, Señor, tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros, los que estamos aquí en tu presencia, Señor. Ruego tu ayuda, oh Dios, la unción, tu sabiduría y tu presencia, la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Señor. Siéntense, por favor, hermanos. El miércoles anterior también leía yo este capítulo 3 y les recuerdo que hablábamos de una de las figuras de la iglesia y que el apóstol Pablo menciona a la iglesia como un misterio. Continuando, hermanos, con ese tema que es bien interesante, porque eso no solamente exalta a Cristo, sino que le da un valor a la iglesia que a veces nosotros no tenemos o no lo creemos. Dios tiene un concepto muy alto de lo que es la iglesia, mucho más alto de lo que fue Israel. Y aquí habla del misterio, siguiendo el tema del misterio de la iglesia. La iglesia se ha constituido un misterio para los ángeles y también para Israel. ¿Por qué es un misterio para Israel? ¿Y por qué la iglesia es un misterio para los ángeles? Siendo que los ángeles son seres celestiales y espirituales, creados con un alto grado de dignidad, de poderío y de autoridad. Sin embargo, a esos seres espirituales y celestiales, Dios los colocó como servidores de la iglesia. Eso dice la Biblia, que los ángeles son los que le sirven a la iglesia y los que cuidan de la iglesia y los que barren el camino y los tropiezos y las dardos de fuego del maligno. Siempre ha sido así. Si nosotros pudiéramos ver con los ojos espirituales, veríamos este templo rodeado de seres angelicales. Desde luego,
La presencia de Dios siempre está en todo lugar, en todas partes. Dios llena los cielos y la tierra. Él está en todas partes, solo que Dios no se manifiesta en todas partes. Lo llena todo. Él es el creador y sustentador del universo, pero no en todas partes Dios se manifiesta. El Proverbios capítulo 1 dice que Él habita, que Él se manifiesta en los lugares habitables de la tierra. En este momento el único lugar habitable de Dios es la iglesia. Dice, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es increíble, pero usted tiene que creerlo. Dios habita y camina en la iglesia, está dentro de la iglesia, está con la iglesia y en la iglesia. Por eso usted en el culto siente algo diferente y algo especial, y el culto se constituye para uno en una obligación, y no solamente una obligación, una necesidad. Venir al culto es una necesidad. El que diga que no necesita el culto está muerto, porque el culto sí hace falta. A mí me hace falta el culto, cualquiera que sea, el culto hace falta. Porque Dios se manifiesta en la iglesia, en el culto. Misterio para Israel y para la iglesia, para los ángeles. Vamos por partes. Los judíos siempre se constituyeron para ellos como el único pueblo a quien Dios escogió, y en efecto en el Antiguo Testamento Israel fue la única nación a quien Dios le entregó la ley, y como dice el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Israel fue la nación a quien Dios designó desde el Antiguo Testamento para que ellos fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Dios designó la nación para que fueran cabezas de naciones y para que a través de ellos se diera a conocer en todas las naciones que Jehová es el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra. El monoteísmo comenzó a surgir desde Abraham y todos los descendientes de Abraham. Antes de Abraham el mundo era una sola raza de gentiles, de paganos y de idólatras, incluido Abraham. Abraham fue un gran idólatra en Ur de los Caldeos, pero Dios llama a Abraham y lo constituye como el padre de la nación, y lo ubica para enseñarle a las demás naciones, porque hasta ese momento las naciones solo tenían dioses de cualquier cosa. Las naciones adoraban el sol, la luna, las estrellas, porque eso fue lo que aprendieron desde la Torre de Babel. En la Torre de Babel se construyó una pirámide, pero no era que físicamente ellos quisieran llegar al cielo, sino que la Torre de Babel se constituyó en un centro de idolatría, y allí fue donde nació la astrología. Desde el último pico de la torre, allí se construyó un altar y esos son lo que son las pirámides en Egipto, y en México también hay pirámides, y en el pico de las pirámides hay altares. Las religiones paganas lo que utilizaban el último peldaño de las pirámides. Allí tenían altares donde se sacrificaban seres vivos, niños, mujeres, y lo hacían en honor a los dioses, que para ellos los dioses eran el sol, la luna y las estrellas. Allí nació la astrología, de ahí se llama la astrología, porque es el culto a los astros. Y desde luego que Abraham aprendió todo eso, y Dios llama a Abraham para que le dé a conocer al mundo que los dioses, los astros no son dioses, sino que son criaturas.
Y noten ustedes que cuando Dios ya llama a Israel, le enseña y le dice, cuando el Señor les dio la ley en el monte Sinaí, en el capítulo 20, que reciben ellos el decálogo de la ley, Dios le dice a la nación: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando Dios le repitió a Israel la ley, porque Deuteronomio quiere decir repetición de la ley, ya al final del tiempo de Moisés, Dios le repite la ley a Moisés, le repite la ley al pueblo y le dice, cuando lo llama en el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 15: acuérdate, Israel, que ninguna figura visteis de mí en el monte cuando acercasteis al monte, para que no os corrompáis haciendo figuras de varón, de mujer o efigie de cualquier criatura, para que no os corrompáis. Acuérdate, Israel, que tú eres la única nación entre todas las naciones que tiene un Dios cercano como ninguna nación. Ustedes deben de saber, le dice Dios a Israel, que ustedes son la nación que, aunque no lo merecían, aunque no eran mejores que las demás, Dios los llamó por cuanto Jehová os amó y quiso cumplir el pacto que concertó con vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios os hizo de vosotros una nación, no porque seáis los mejores, sino porque Jehová os amó. Y les dice, ¿qué nación hay entre todas las naciones del mundo que el Dios del cielo haya descendido a vosotros con mano fuerte y brazo extendido, con señales, con guerras y con prodigios, con hechos aterradores para librarlos, para sacarlos de la esclavitud de una nación, y que convirtiera a un pueblo de esclavos en una nación importante ante las demás naciones? ¿Qué nación hay entre todas que tenga un Dios tan cercano como vosotros? Por tanto, acuérdate, oh Israel, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que fuera de él no hay más. Y Dios le recuerda a Israel: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Los que creen en la Trinidad, en los tres dioses, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el otro también es Dios. Y ellos lo llaman el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Eso es mentira. Deuteronomio 32, 39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Escuche eso: no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo sano, yo hago vivir, yo hago morir. Levanto mis manos al cielo y digo: vivo yo para siempre. Isaías 45, 22 dice: oíd todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más quien salve. Amigos, con todo respeto, solo hay un Dios en el cielo y en la tierra, y ese Dios se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Y esa nación, ya en el capítulo 6, que vuelve y repite la ley, dice: el Señor nuestro Dios uno es. Muchos versículos. Entonces, uno de los propósitos de Dios al tener una nación distinta a todas era para que a través de Israel
el mundo conociera al único Dios. Las naciones conocían ídolos, todas eran idólatras, pero Dios estableció a Israel en la tierra para que las naciones conocieran al Dios del cielo, el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra. Y esa nación fue constituida y a ellos fue dada la ley. Ellos son la gloria, los pactos, las promesas, el culto, el santuario, el sacerdocio, la ley, la promulgación de la ley, los patriarcas, los profetas, los jueces, los patriarcas. De ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y claro, a ellos les fue confiada la palabra, pero finalmente dice Pablo que aunque les fue confiada la palabra, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y desde luego se constituyeron como la única nación, y en efecto lo fue. Pero el propósito de Dios a través de la nación era para que el Dios del cielo fuese conocido en las demás naciones. No para que se quedaran ellos con el Dios único. Dios les reveló a ellos el único Dios, pero era para que las demás naciones también conocieran el Dios de Israel. Pero ellos se achaparon y siempre pensaron que era el único pueblo que existía en la tierra. Pero equivocados estaban, porque Dios había dicho desde el principio que Dios redimiría a toda la humanidad del pecado a través de la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Pero Cristo vino como el Mesías y ellos no le recibieron. Y lo que hemos dicho aquí es que Jesús vino primero a ellos. Y el trato que usted y yo recibíamos como gentiles de ellos era un trato despectivo. Éramos inmundos, perros, cerdos, incircuncisos, malos. Ese era el trato que Israel nos daba a nosotros, porque no estábamos dentro del programa de Dios. Pero Cristo vino en cumplimiento de lo que la ley y los profetas dijeron con respecto a Israel y a los gentiles. Estábamos incluidos en el plan de Dios, pero los judíos no sabían. Aquí es donde juega el texto, el último que leímos. Dice que los profetas indagaron acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba los sufrimientos y las glorias y los padecimientos de Cristo, las glorias, los padecimientos que vendrían después de ellos. A estos se les reveló que no administraban para ellos, sino para nosotros, los que hemos creído en Cristo hoy. A ellos les digo, descansen, que esto es para una generación futura. Dice: a nosotros que se nos ha sido predicado el Evangelio por mano de los apóstoles, a través del Espíritu Santo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usted y yo tenemos un privilegio más grande que los ángeles. Los ángeles no van a ser redimidos porque ellos no han conocido el pecado. Ellos nunca han estado arrastrados por el mundo. Por eso para ellos es una sorpresa enorme que hoy Dios esté estableciendo una iglesia que ellos totalmente ignoraban. Y la sorpresa que ellos se van a hallar más grande es cuando ellos vean. Hoy los ángeles nos cuidan y lo ven a usted y a mí como seres humanos por aquí luchando con las tentaciones, las dificultades, peleando con el diablo. La sorpresa es que un día los ángeles se llevarán, es cuando vean esta iglesia en el cielo glorificada. Esa va a ser la sorpresa. Entonces, para los judíos, después de que Jesús resucitó, ya ustedes recuerdan que la iglesia primitiva, en los primeros 15 años, hasta el capítulo 10 de los Hechos, los apóstoles
y la iglesia solamente le predicaban a los judíos, solo a los judíos. Ellos no habían entendido, aunque el Señor se los había dicho. Después de que Cristo resucitó, los apóstoles de la iglesia primitiva eran judíos y ellos pensaron que como la ley de Moisés fue exclusiva a Israel, ellos pensaron que igualmente la gracia iba a ser exclusiva para los judíos, pero no. Esa es la bendición que tenemos hoy y el misterio que Israel no conoció. Y la nación de Israel hoy anda por el mundo sin conocer este misterio. Los judíos andan por el mundo y creen que el cristianismo es la peor locura. Ellos son enemigos de los cristianos. Los judíos, nosotros para los judíos somos los peores locos, que creemos en un Mesías que está muerto, porque Jesús para los judíos está muerto. Recuerden ustedes que los sacerdotes le pagaron a las guardas, los sobornaron para que dijeran que Jesús no había resucitado. Y dice la Biblia, y este hecho se ha extendido entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos no creen en Cristo. Para ellos Cristo está muerto, porque fueron sobornados los guardas romanos para decir que Cristo se lo habían robado los apóstoles y que luego habían dicho que había resucitado. Somos locos para ellos. Jamás ellos van a pensar en un pueblo distinto a ellos. Se han considerado exclusivos, los únicos, y creen todavía, porque ellos creen y esperan a un Mesías. Ellos lo esperan. Jesús para ellos es un impostor, es un falso, y nosotros somos locos porque creemos en un Mesías muerto. Esa es la consigna de los judíos. Y es decir, que la iglesia para ellos sigue siendo un misterio. Gloria al Señor Jesús. Jesús le había dicho a los apóstoles judíos, les había dicho, vean, en el capítulo 24 de San Lucas, versos 44 y siguiente, les dijo después de la resurrección, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así fue necesario, así estaba escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros me sois testigos de estas cosas. Antes de irse Jesús al cielo les había dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me estaréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Gloria al Señor. Es decir, que Cristo los evangelizó y eso fue después de la resurrección. Antes de la cruz, Jesús le mandó a los apóstoles a predicarle el evangelio solo a los judíos. Pero después de la resurrección, Cristo mandó a los mismos apóstoles a predicarle el evangelio a todas las naciones, incluido Medellín, incluido la zona donde estamos. Es un honor que el Dios del cielo hace 2000 años lo haya mirado a usted, porque Dios llama las cosas como si fueran, y Él conoce el fin desde el principio. Él lo conoció a usted antes de nacer. Sabía que usted iba a creer. Sabía que usted hoy 9 de julio estaría dándole gloria a Cristo en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está contento, hermano? ¿Está contento con ser iglesia? Yo creo que sí. Y si quiere más, que le piquen caña, hermano. Es un honor. La iglesia primitiva, los primeros 15 años, solo se dedicaron a predicar el evangelio a los judíos porque siguieron creyendo que el evangelio era solo para los judíos. Dios tuvo que intervenir en Pedro y decirle
En Jope, cuando estaba Pedro por allí en oración, le vino un éxtasis. Un lienzo descendía del cielo atado por 4 puntas, con animales limpios e inmundos, y una voz que decía: Pedro, levántate, mata y come. Y la respuesta de Pedro es: Señor, no lo hago, porque nada común o inmundo ha entrado jamás en mi vientre. Jesús le dio ese anuncio 3 veces y Pedro se hizo el loco y dice: conmigo no es. Entonces el Espíritu Santo tuvo que usar otro medio, usar un hombre llamado Cornelio, que ayunaba, oraba y daba limosnas, y a ese Dios le reveló, porque Dios le revela el Evangelio al que quiera hacer la voluntad de Dios. Usted no me diga, amigo, que no entiende, porque a Cornelio nadie lo evangelizó. Él simplemente oraba y hacía limosnas, pero nadie lo evangelizó. Pero el hombre quería buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y como él quería hacer la voluntad de Dios, entonces Dios le mandó un ángel y le dice: Cornelio, envía a Jope mensajeros para que te hagan venir a Pedro, porque Pedro tiene palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Días después, Pedro estaba siendo visitado por unos gentiles. Le llevaron la razón a Pedro: Pedro, hay unos incircuncisos que te buscan. Ya el Espíritu Santo le había dicho a Pedro antes, la noche antes le había dicho: vienen por ti, Pedro, no rehuses ir con ellos, porque yo tengo un mensaje para ellos. Cuando salió Pedro, no quiso ir solo, se hizo acompañar de otros 6 judíos y le dice: muchachos, vámonos, no somos guapos, pero somos muchos. Y cuando Pedro llegó a Cesarea, un poco lejos, estaban los gentiles, los incircuncisos, los perrillos para los judíos, estaban reunidos en la casa de Cornelio. Y Pedro les dice: vosotros sabéis cuán inmundo es cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Así que he venido entonces para saber qué es lo que quieren. Cornelio comenzó a expresarle lo que el ángel le había mostrado, y entonces Pedro entendió. Y Pedro dijo: ahora entiendo. Note usted esa expresión de Pedro. 15 años atrás estaba predicándole el evangelio solo a los judíos, y cuando Cornelio le explicó que un ángel le había dicho ese mensaje, Pedro dice: ahora entiendo. No había entendido. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Comenzó a hablarle de la muerte de Cristo, del ministerio de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de lo que Cristo hizo en la tierra, y finalmente terminó diciendo: de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y acto seguido los gentiles recibieron el Espíritu Santo por primera vez. No había un culto de avivamiento, no había una convención, no estaban esperando una confraternidad como nosotros, que decimos: esperemos que venga la convención a ver si recibe el Espíritu Santo, esperemos que venga la semana de renovación a ver si lo recibo, esperemos a ver una fiesta especial a ver si recibe el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo recibe el que tenga disposición y ganas de recibirlo. Así es. Allí donde usted está sentado, si usted escucha reverentemente la palabra y abre su corazón y abre su boca y dice: Señor, yo la creo, y se la come, porque la palabra de Dios hay que comerla, oírla y comerla, porque es el alimento del alma. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces usted ha entendido la palabra en un mensaje cualquiera? ¿Cuántas veces usted ha sentido la presencia de Dios en un culto? Porque depende de la disposición que usted tenga. Si usted vino al culto a dormir, o con sueño, con pereza, a bostezar, ¿cuándo será que se termina esto? Usted no va a recibir nada, va a salir como entró. Los gentiles
por primera vez escuchaban el evangelio, pero estaban atónitos, con la boca abierta, con el corazón abierto, con el oído abierto. Y cuando Pedro pronunció: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, como ellos estaban abiertos, sedientos, con hambre de Dios, dice, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y magnificaron a Dios y profetizaron. Y Pedro se quedó con la boca abierta diciendo: mira, estos gentiles están recibiendo el Espíritu Santo como nosotros al principio. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Allí empezó la lucha de los judíos con los gentiles. Allí comenzó a revelarse, a descubrirse el velo que había entre judíos y gentiles. Eso fue una cosa impresionante para los judíos. Después Pedro se encartó porque tuvo que explicarle a la iglesia la razón por la cual él había entrado a predicarle a los gentiles. Eso fue un trabajo difícil para ellos, porque no entendían. Era un misterio. La iglesia de los gentiles para los judíos era, y para los primeros cristianos era un misterio. Ellos entendieron, al principio lo entendieron. Para Israel, esta iglesia sigue siendo un misterio. Cuando esta iglesia, hermanos, que es un misterio, es un secreto, es algo que solamente Dios puede revelar. Cuando haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles, es decir, cuando haya entrado el evangelio a los que han de ser salvos de los gentiles, la iglesia será arrebatada. Hay dos que dijeron que sí. Vuelvo a repetir. Cuando haya entrado la plenitud a los gentiles, esta iglesia pasará por la gran tribulación. Bueno, ¿sí me están oyendo? Cuando haya entrado la plenitud, o sea, el evangelio a los gentiles, los que han de ser salvos y los que han de formar parte de la iglesia, cuando ya no haya nadie más gentil para salvar, la iglesia será arrebatada. Y terminará esa fase del evangelio, del misterio a los gentiles. Terminará esa fase. Y esto solamente se lo estoy recordando, porque la gran tribulación es otra fase diferente a esta. Dios ha trabajado así a lo largo de las diferentes dispensaciones. Iglesia, usted y yo solo tenemos esta oportunidad de ser salvos antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermano? Antes. Usted no se va a salvar después del arrebatamiento, porque no hay dos arrebatamientos, ni habrán arrebatamientos parciales. Cuando la iglesia esté completa, se irá completa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Dios no se va a llevar pedacitos del cuerpo al cielo y luego a venir por otro pedacito. No, la iglesia se irá completa. Cuando usted se casa con una muchacha, usted no viene su novia no viene al altar por pedacitos, ella viene completica. Cuando Cristo se lleve la iglesia a las bodas del Cordero, se la va a llevar enterita, completica, el cuerpo completo, la novia completa, la esposa completa. Así que aquí, después de eso, no habrá oportunidad, porque ya aquí no habrá iglesia. Después de la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, inicia la gran tribulación, que es la oportunidad de que la nación judía, Dios se volverá a los judíos
Y habrán en la gran tribulación 144,000 judíos, son los 144,000 sellados de Israel, van a predicar en la gran tribulación para recoger a Israel de todas las naciones del mundo, porque Dios traerá a Israel a su tierra, de todas las, porque Dios no cumple los pactos con la nación, sino dentro de su tierra. En este momento ellos están de espaldas a las promesas y Dios está de espaldas a ellos, porque las promesas de Dios no se cumplen ahora, sino hasta que la iglesia sea arrebatada. Eso va a ser así. Dios no va a mezclar la iglesia con la nación. Dios mezcló gentiles con judíos, pero de manera individual. La nación como nación va a tener su oportunidad en la gran tribulación. Y recuerde, no es para los gentiles. El recogimiento de los judíos en la gran tribulación es para la nación como nación y para juicio de las otras naciones. Entonces termino así. Al final de la gran tribulación, Cristo viene del cielo con la iglesia, con la esposa, ya no con la novia, con la esposa. Cristo viene con la iglesia y viene con los ángeles y establecerá su trono de gloria en la tierra. Él viene por la iglesia como el novio y el esposo, pero viene en su segunda venida a la tierra como el Rey de la gloria. Cristo es el esposo de la iglesia y es el Rey de gloria de Israel. Gloria al Señor. Entonces, le recuerdo, las bodas del Cordero se realizarán en el cielo, pero la cena de bodas en la tierra. La cena de bodas es cuando se va a descubrir el misterio que los judíos todavía no han entendido. Cristo viene con la iglesia y los judíos van a estar esperando al Mesías, porque para esa época ya se habrán convertido. Del día y la hora nadie sabe. Muchos dicen, pero es que Israel hoy día es una cosa terrible. Sí, pero esa gente tendrá que convertirse y bajo la vara de la gran tribulación, porque pasarán la gran tribulación y va a ser una cosa aterradora. Ellos pasarán bajo el juicio de Dios, pero al final ellos le van a creer a Dios y se van a convertir y estarán esperándolo. Y cuando el Mesías venga a ellos, ellos nunca lo van a saber, no lo saben. Lo que menos van a esperar es eso. Cristo viene a la tierra con la iglesia, pero ellos nunca van a creer que Él viene de esa manera. Ellos esperan que venga el Mesías a liberarlos de la esclavitud, del poder de los gentiles, pero ellos nunca van a pensar que Él viene con una novia. Ahí es donde se descubre el misterio, y ahí es donde se dice que lo que la Biblia dice, que Dios los provocará a ellos con un pueblo insensato, con pueblo que no es, los provocará celos y les hará arder la cara de celos y de vergüenza, porque Cristo se les va a mostrar como el Mesías y les va a recordar que ese Mesías fue a quienes ellos crucificaron, y les va a decir, mire ustedes, aunque yo vine en persona, ustedes me crucificaron, pero esta iglesia, aunque en persona no me creyeron, aunque en persona no me conocieron, me creyeron sin haberme visto. Sí. Y le dirá a ustedes, me vieron hacer milagros, me vieron hacer maravillas. Ustedes, los judíos, mis hermanos, ustedes son mis amigos y son mis hermanos. Pero esta novia que les presento aquí no es mi hermana, no es mi amiga, sino mi esposa.
Ahí es donde Dios va a descubrirle a la nación el misterio. La iglesia es un misterio. Aleluya. Y solo se descubrirá cuando Cristo venga a la cena de bodas aquí. Y recuerden que José le presentó a sus hermanos en Egipto a su esposa. Después de todo, gloria al Señor. Asimismo, Cristo viene a la cena de bodas aquí. Los invitados son ellos. La reina es la iglesia. Aleluya. ¿Desearía usted estar en la gran tribulación o como la novia de Cristo? Hermanos, Israel tendrá que reconocer que esta iglesia le creyó a Cristo sin verlo, porque bienaventurados los que creyeron aunque no lo vieron. Esta iglesia le ha creído a Cristo aunque no lo hemos visto. Creemos que Él es una realidad y que lo hemos sentido, amén, y que se puede sentir aún más. Y no solo la iglesia va a ser presentada a los judíos, va a ser presentada a las naciones. Sí, Señor. Ese vecinito que lo odia a usted, que lo desprecia y que le dice loco, evangélico, protestante, bobo, caído del zarzo, un día ese vecinito te verá vestido de gloria. Me verán en gloria. Me verán en gloria. Sí, Señor. Y no es que esté yo aquí emocionado, es así. Cuando la Biblia dice que las naciones traerán su honor y gloria a ella, es que las naciones le van a rendir pleitesía a la iglesia cuando venga con Cristo. Va a ser una novia hermosísima. Hermosísima como nada ni como nadie, comparado con nada. El único mayor aquí será Cristo, que Él viene en toda su plenitud y en todo su esplendor. Y la iglesia les cerrará la boca a los judíos y les cerrará la boca a las naciones. Por eso, iglesia del Señor, vale la pena luchar y seguir hasta la muerte. No importa lo que pase, no importa la persecución, el hambre. No importa si tienes que aguantar hambre, no importa si tienes que aguantar enfermedades, vituperios, persecuciones y odio de la gente, del vecino, del familiar, no importa, vale la pena. Seguir a Cristo vale la pena, porque nos van a ver como nunca. Alabanzas al nombre del Señor. Me verán en gloria. Allí se descubre el misterio que hasta hoy es un misterio. ¿No nos creen? No nos crean. Pero esta iglesia, cuando se vaya, se apagará el foco a las naciones. No me imagino este barrio sin el ruido de los pentecostales. No me lo imagino. Estos centenares de personas que se reúnen aquí 3, 4 veces por semana a cantar como locos, un día que la iglesia no esté, verán el templo cerrado. Ya no volverán a ver los evangélicos que suben, bajan por las escaleras con una Biblia. Ya no volverán a ver las hermanitas de bata larga y de pelo largo que se hicieron. Esa gente que cantaba, que hacía tanta bulla, que se harían. ¿Para dónde se irían? Así va a ser. Así va a ser. Se lo llevó el diablo. Y ese hijo rebelde, ese esposo rebelde. Y usted, amigo, que ha vivido tanto tiempo escuchando el culto, aquí va a venir y va a encontrar creyentes fríos, descarriados, preguntando por el papá, la mamá, la esposa, los hijos, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Para dónde se fueron?
De pronto llega el apóstata por ahí que algún día escuchó el evangelio y dijo, hombre, a mí me han dicho que los evangélicos se iban a ir algún día y yo no creía en eso. Sería que se fueron. Sería. Yo no estoy metiéndole miedo. Si usted quiere creer, usted verá. Pero es que así va a ser. Tómelo en serio. Amigo, si usted sigue de así, mañana así y pasado mañana, va a venir un día y va a encontrar solamente las bancas vacías. Y usted, hermano, que no se ha decidido, que anda por ahí mal parqueado, que todavía anda fumando tabaco, por ahí cigarrillito, todavía anda pegándole a su mujer. Y usted, hermana, que todavía le casca a su marido. No sé si los dos se van a encontrar aquí, no sé. Si él le casca y ella también. Oye, ¿qué te pasó? No, nos quedamos. En serio. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde, hermanos. Colóquese de pies. Tómelo en serio. No es que estoy metiéndole a terror. Si usted no lo quiere creer, tranquilo, no lo crea. Pero que Cristo vuelve, Cristo vuelve. Que Dios va a revelar ese misterio a Israel y a las naciones, sí, Señor. Oremos, que Dios nos guarde. Dígale que el Señor lo ayude y que Dios lo libre de ataduras que usted tiene todavía. Soberano, Señor. Gracias, Señor. Líbranos.